Veamos cómo resolver la siguiente ecuación que tiene números complejos. Nos dan esta igualdad, a la izquierda nos dan un número complejo en forma binómica, en forma de división, x más 2y y 3 más y. O sea, un cociente de dos números complejos que están dados en forma binómica y igualado a un número complejo que está dado en forma polar, cuyo módulo, en este caso es raíz de 2, y su argumento o el ángulo alfa es 315 grados. Estamos en presencia de una ecuación, pero en esta ecuación aparecen números complejos en forma diferente. Repito, en forma binómica a la izquierda y a la derecha en forma polar. Primero que vamos a hacer entonces es llevar toda la expresión a una misma forma, o toda polar o todo a forma binómica. Es conveniente cuando trabajan ecuaciones llevarla a forma binómica. Entonces aquí esta expresión que aparece raíz de 2 con, en este caso, el argumento 315 grados, vamos a llevarlo, repito, a forma binómica. Recordamos que la transformación para la forma binómica se lleva a partir de la polar pasando por la trigonométrica. Y recordamos entonces lo siguiente: si usted tiene un número z de la forma r con ángulo alfa, entonces podemos decir que este número z, para llevarlo a forma binómica, sería su módulo que multiplica al coseno del ángulo más y que multiplica al seno del propio ángulo, que es la forma trigonométrica, llevarla de forma polar a forma trigonométrica y de forma trigonométrica llevarla a forma binómica. Vamos a sustituir, sería entonces z igual. ¿Quién sería r en este caso? R sería nuestro módulo y nos lo dan que es raíz de 2. En este caso no hay que calcularlo porque está en forma, en este caso polar, que multiplica al coseno, el ángulo en este caso es 315 grados, más y por el seno de 315 grados. Entonces ahora nuestro problema sería el cálculo de los valores trigonométricos, coseno de 315 grados y seno de 315 grados. ¿Qué vamos a hacer para esto entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Recordamos primeramente que el ángulo de 315 grados está en el cuarto cuadrante. Ya estos son temas que hemos visto anteriormente, porque 315 grados estaría entre 270 grados y 360 grados. Repito, estaría en el cuarto cuadrante. Y por las leyes de los signos de las funciones trigonométricas, sabemos que el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Y entonces, 315 grados sería equivalente al coseno de la diferencia con 360. Y la diferencia entre 360 y 315 serían 45 grados. Por lo tanto, el coseno de 315 grados es equivalente al coseno de 45 grados. Porque sería en este caso la diferencia para 360. Y repito, como 315 está en el cuarto cuadrante, el coseno en el cuarto cuadrante va a ser positivo. Ahora más. Y vamos a ver qué pasará con el seno. El seno en el cuarto cuadrante, porque el ángulo es el mismo, 315 grados. 315 grados está en el cuarto cuadrante, pues vamos a llevarlo a 45 grados, pero sabemos que el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces sería el seno del cuarto cuadrante sería igual a menos el seno del primer cuadrante, que sería 45 grados. Esta es la transformación que hemos hecho. Repito, coseno en el cuarto cuadrante es positivo y el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Y llevarlo a la diferencia de 360 menos 315 por la fórmula, en este caso 360 menos alfa, que es la fórmula de reducción de nuestro cuarto cuadrante. Y vamos a calcular los valores de estas funciones trigonométricas. Según la tabla que conocemos, nos quedaría raíz de 2 que multiplica el coseno de 45 grados, conocido en la tabla trigonométrica, es raíz de 2 sobre 2. Aquí más por menos me daría menos. Seno de 45 grados también sería raíz de 2 sobre 2. Esto multiplicado por y. Ya hemos llevado entonces este número complejo a la forma binómica. Simplemente vamos a efectuar esta multiplicación. Y nos quedaría por aquí. Vamos a hacerlo directo. Raíz de 2 por raíz de 2 daría raíz de 4. Y raíz de 4 sería 2. Y 2 entre 2 nos daría a 1. O sea, esta multiplicación daría raíz de 2 por raíz de 2
daría raíz de 4, que es 2, y 2 entre 2 daría 1, menos, y aquí hacemos lo mismo, esto daría menos 1, por lo tanto me quedaría menos i. Y aquí tenemos entonces el número complejo que está dado en forma polar, lo hemos expresado a forma binómica, mediante la transformación de polar a trigonométrica y de trigonométrica a binómica. Vamos a sustituir. Nos quedaría por aquí entonces x más 2i sobre 3 más y igual a la transformación a la forma binómica, que nos quedó 1 menos i. Y entonces ya tenemos toda la expresión, toda la ecuación expresada con los números en forma binómica. Por lo tanto, vamos a resolverla. Primeramente, vemos que una fracción, vamos a tratar de eliminar la fracción. Aquí vamos a hacer dos cosas. Esta división aplicarla conjugada, pero sería un poco más complicada. Vamos a tratar entonces sencillamente de eliminar la fracción, un proceso matemático. Esta expresión, este número complejo, que está en el denominador, que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando a la derecha, que nos quedaría x más 2i igual a 1 menos i, que multiplica a 3 más y. Hemos pasado este término que está dividiendo, multiplicando al miembro derecho. Y aquí vamos a aplicar entonces nuestra propiedad distributiva. Nos quedaría x más 2i igual, vamos a multiplicar 1 por 3, nos quedaría 3, 1 por y, nos quedaría y, ahora i por 3 me daría menos 3i, y menos i por y me daría menos y cuadrado. Lo que hemos hecho es aplicar nuestra propiedad distributiva. Recordamos aquí que i cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, esta expresión la puedo sustituir por menos 1. Y entonces nos quedaría x más 2i igual a 3 más y menos 3i menos 1 por menos y me daría más y. Y esto es lo que hemos obtenido en esta expresión. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar el número complejo que está en forma binómica, que está a la izquierda, con el número que está en forma binómica a la derecha. Y para esto vamos a empezar a buscar la parte real y la parte imaginaria. Sabemos que la parte real del número complejo en forma binómica es a y el coeficiente de la parte imaginaria es b. Entonces vamos a hacer una igualdad. Vamos a agrupar aquí entonces las i con las i y lo que no tenga i para que sea la parte real. Nos quedaría x más 2i igual. Fíjense que esta x no tiene i, por lo tanto sería nuestra a. Y este 2 sería nuestra b. Igual. A la derecha, lo que no tenga i, que sería parte real, sería el 3 y esta y. Me quedaría entonces y más 3 o 3 más y, que es lo mismo. Esta sería nuestra a la derecha. Más, y aquí vamos a agrupar y sacar factor común, entonces y nos quedaría y entre i me daría y menos 3i entre i me daría a menos 3. Esto es lo que me ha quedado en nuestra expresión. Por lo tanto, esta y más 3 sería nuestra a y esta y menos 3 sería nuestra b a la derecha. Esta x sería mi a la izquierda y este 2 sería nuestra b a la izquierda. Si comparamos la parte real del número complejo de la izquierda con la parte real del número complejo de la derecha, nos quedaría una mera ecuación que sería la parte real, que es x a la derecha, para usted a la izquierda, igual a y más 3, que nos quedaría a la izquierda. Y la segunda nos quedaría 2, que es el coeficiente de i a la izquierda, igual a y menos 3 a la derecha. Esto es lo que me ha quedado en nuestra conversión de igualación de números complejos. A igual a y b igual a b. Y aquí podríamos, en la segunda ecuación, despejar la y porque no aparece la x. En la segunda, si despejamos la y, nos quedaría este 3, pasaría sumando
y entonces nos quedaría y igual a 5. Hemos obtenido el valor de y, que es 5, en la segunda ecuación. 2 igual a y menos 3, el 3 pasa sumando, y obtendremos y igual a 5. Y si y es 5, entonces vamos a la primera y sustituimos esta y nos quedaría x igual a y más 3. X sería y tomado 5, 5 más 3, y x nos daría valor 8. Por lo tanto, hemos calculado los valores de x de y que satisfacen nuestra ecuación original, que está dada en una forma de fracción, en forma binómica, igualada a un número también complejo en forma polar.